Dios le bendiga, es un gusto nuevamente conectarme con usted para compartir la poderosa palabra del Señor. Usted nos puede ayudar suscribiéndose al canal y apoyando lo que estamos haciendo para que esto pueda correr a otras personas. Así que apoye, ponga like, suscríbase. Esto hace que se pueda difundir la palabra del Señor. Yo quiero hablar en este momento cómo pasar de lo natural a lo sobrenatural. Todos enfrentamos luchas, problemas, dificultades, necesidades. Y cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta que las soluciones no están en este mundo. Las soluciones en realidad está en el mundo espiritual, en lo sobrenatural. Lo sobrenatural, por lógica, está sobre lo natural. Así que desde lo sobrenatural, Dios con su poder cambia las circunstancias, cambia los diagnósticos en el cuerpo, cambia las emociones, cambia todo. Dios puede hacer eso a través del poder sobrenatural. Así que nosotros somos hombres, en el caso de las mujeres, mujeres, y todos vivimos en circunstancias naturales. Pero la vida cristiana es una vida sobrenatural. Y en lo sobrenatural podemos vencer todas aquellas cosas que vienen para querer controlarnos, desanimarnos, debilitarnos en la fe. Así que yo quiero leer un pasaje a donde vamos a ver distintos puntos que nos ayudarán a pasar de lo natural a lo sobrenatural. Cuando pasamos de lo natural a lo sobrenatural, vemos la gloria de Dios, vemos el poder de Dios, vemos sanidades y milagros, vemos la provisión de Dios, vemos la prosperidad de Dios, los problemas se solucionan, la fe crece, vencemos a Satanás y a los demonios. Así que es vital entender cómo pasar de lo natural a lo sobrenatural. La porción bíblica que vamos a tener como base la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, es aquel pasaje tan conocido de la pesca milagrosa. Así que Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante, vamos a encontrar algunos principios, algunos puntos que nos van a revelar cómo pasamos de lo natural a lo sobrenatural. Leemos en el Evangelio de San Lucas, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Así que dice en este versículo, en este primer versículo, que la gente se juntó ahí a donde estaba el lago de Genesaret. Para que usted sepa, el lago de Genesaret es el mar de Galilea. Ahí se juntó la gente, el gentío llenó toda esa costa porque el Señor estaba ahí. Sabían que el Señor hablaba palabras de vida, palabras de poder, y que el Señor tenía poder para sanar las enfermedades y para echar fuera los demonios. Así que todo lo que hacía Jesús, como dice en el Evangelio según San Juan capítulo 6, que multitudes le seguían al Señor porque veían las señales que Él hacía en los enfermos. Así que el gentío se juntó, se agolpó donde estaba Jesús, y como la gente llegó a donde estaba Jesús, lo sobrenatural se comenzó a desatar y comenzó a obrar en medio de la gente. Primera
cosa muy importante. Si usted y yo queremos pasar de lo natural a lo sobrenatural, debemos entender que debemos estar donde está Jesús. Debemos ir a donde está el Señor. La palabra de Dios dice de esta manera. Las palabras de Jesús fueron claras. Él dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo voy a estar en medio. Y la palabra del Señor también dice a finales del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, dice que el Señor iba con los apóstoles mientras ellos predicaban, y el Señor, en medio de los apóstoles que estaban predicando, el Señor era el que hacía las señales a medida que se predicaba la palabra. ¿Se da cuenta? El Señor siempre está ahí a donde se predica el Evangelio del Señor Jesucristo. El Señor siempre está ahí manifestándose con el poder sobrenatural en medio de la gente que está atado y ligado por ciertos pensamientos naturales o aún por cosas sobrenaturales, pero no de Dios, sino del espíritu maligno, de la obra de Satanás. Por eso que en este momento estamos viendo cómo podemos pasar de lo natural a lo sobrenatural y aún cómo vencer aquellas cosas espirituales que nos están ligando, que nos están oprimiendo y atando. La clave siempre es ir a donde está Jesús. ¿Por qué nos reunimos para escuchar la palabra de Dios? Por la sencilla razón y poderosa razón que el Señor prometió estar en medio nuestro cuando le alabamos, cuando le cantamos, cuando escuchamos la palabra de Dios. Si usted quiere pasar de lo natural a lo sobrenatural, si usted desde el mundo natural, nuestra vivencia, el mundo secular, quiere ver los milagros de Dios, es necesario acercarse a Jesucristo. Si usted todavía no lo ha recibido en el corazón, debe recibirlo a Cristo y darle lugar arrepintiéndose de sus pecados, porque eso hará posible que el poder sobrenatural de la presencia de Cristo comience a manifestarse en nuestra vida. El Señor, antes de irse a la diestra de Dios Padre, les dijo a los apóstoles: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa consoladora! ¡Qué bueno es saber! Cristo murió en una cruz cargando nuestros pecados, nuestras dolencias y todo lo que nos oprime. El Señor fue sepultado, fue puesto en esa cueva de sepulcro, pero al tercer día se levantó libre de las cadenas de la muerte, como predicaba el apóstol San Pedro, y se levantó victorioso a través del poder del Espíritu Santo sobre la muerte. Trascendió lo natural, porque sabe que cuando alguien muere, pero cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta, trae la vida. Así ocurrió cuando el Jesús se enfrentó a gente que había aún muerto, pero el poder de la presencia sobrenatural de Jesucristo los trajo a la vida. El poder sobrenatural del Señor tiene dominio y control sobre todas las circunstancias que usted y yo no podemos vencer, no podemos avanzar en el bloqueo que tenemos en nuestra vida.
Así que, ¿por qué esta gente comenzó a probar el poder sobrenatural? Porque se dio cuenta que el poder sobrenatural salía de la vida de Jesucristo. Ellos se dieron cuenta que Jesús era la fuente del poder sobrenatural. Así que, en primer lugar, no habrá manifestación del poder sobrenatural a menos que usted se reúna, a menos que usted busque al Señor, a menos que usted vaya a donde se predica la verdadera palabra de Dios, ahí a donde se hacen ruegos y oraciones para que el poder sobrenatural se manifieste y sucedan milagros. Dice que la gente se agolpó. En otros pasajes también muestra los evangelios que cuando la gente venía a donde estaba Jesús, venía creyendo, venía con fe, automáticamente el Señor comenzaba a sanar a los enfermos y a libertar a los oprimidos. Las cosas no han cambiado, mi querido amigo y mi querido hermano. Cuando venimos a Jesús, cuando le buscamos a Jesús en medio de nuestras necesidades, el poder de Dios irrumpe en nuestro medio y pasamos de lo natural a lo sobrenatural. Ahora, sigamos mirando lo que dice este pasaje, porque este pasaje está lleno de indicaciones a donde nos muestran qué pasos espirituales debemos dar para tener y ver la manifestación sobrenatural del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, en medio de nuestras circunstancias. Dice la palabra de Dios que la gente, en el versículo 1, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. En primer lugar, hemos visto que la gente tiene que ir a donde está Jesús para que sucedan las cosas sobrenaturales. En segundo lugar, este versículo nos revela, dice que la gente se agolpó con un propósito, para oír la palabra de Dios. Mi querido amigo y hermano, si usted quiere pasar de lo natural a lo sobrenatural, es vital, es de vital importancia que escuche la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos muestra las promesas de Dios. La palabra de Dios es la que genera fe en nuestros corazones. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer usted y yo para escapar de aquellos poderes que nos quieren ligar en este mundo natural y vivir oprimido y afligido? La palabra de Dios genera aliento. La palabra de Dios generará en ti fe. La palabra de Dios te dará fuerzas para seguir adelante. La palabra de Dios abrirá tus ojos espirituales para ver que más allá de lo que estás enfrentando, el Señor viene en tu ayuda. Esto me hace recordar a un pasaje muy vívido, cuando los discípulos iban navegando y enfrentaban una gran tormenta en el mar. Navegaban con gran fatiga, pero el Señor a la cuarta vigilia comenzó a caminar sobre el mar para venir a ayudarle. Y Él les dijo: yo soy, no teman, vengo en ayuda para ustedes. Y los que estaban escuchando no podían entender, parecía que era Jesús. Pero ¿cómo iba a ser Jesús si había quedado en la otra orilla del mar? ¿Cómo podía ser Jesús?
¿Cómo podía alguien caminar sobre las aguas y no hundirse? Lo que pasa es que ellos estaban sujetos en su manera de pensar y de creer, estaban sujetos a lo natural. Y Jesús era una persona sobrenatural que podía calmar los vientos, que podía calmar la mar, que podía caminar sobre las olas del mar, porque Él, que es sobrenatural, tenía dominio sobre todas las cosas que detenían al hombre en el mundo natural. Así que el Señor vino a ello, y cuando el Señor se subió a la barca, dice que el viento hizo grande bonanza, todo se calmó. ¿Por qué? Porque el poder sobrenatural de Cristo se manifestó. El Señor vino en su ayuda. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, recibiremos la fe para ver más allá de nuestras necesidades y ver que Jesús camina en dirección nuestro para sacarnos, para liberarnos, para rescatar nuestras vidas del hoyo que nos tiene esclavizados. Oír la palabra de Dios es vital. Te dará fuerza, te dará poder, te dará aliento, te dará fe. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Seguimos leyendo y dice en el versículo 2 y en el versículo 3, dice de esta manera: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Si queremos pasar de lo natural a lo sobrenatural, debemos entender que nuestra vida la debemos rendir totalmente a Jesucristo. La barca es un tipo de nuestra vida. El Señor necesitó subirse a la barca de Pedro para poder predicar y alcanzar con su voz a las multitudes que se habían rendido. Si usted y yo queremos pasar de lo natural a lo sobrenatural, tendremos que aprender a rendirle totalmente nuestros corazones y nuestra vida. ¿Cuánta gente quiere la bendición de Dios? ¿Cuánta gente quiere ver el poder de Dios? Pero ellos quieren seguir con su propia vida. Ellos quieren que Dios haga algo milagroso, pero no quieren rendirle la vida. Quieren al Jesús de los milagros, pero no lo quieren a Jesús como el Señor de la vida. Y aunque más de una vez Jesús aún estuvo dispuesto para sanar, ayudar a los que no le entregaron luego la vida, por regla general, si usted y yo queremos ver el poder de Dios liberándonos de las cosas que en esta vida nos atan y nos ligan, debemos aprender a rendirle nuestra vida. Cuando se la rendimos, el Señor toma tu vida y mi vida y comienza a trabajar en nosotros. Si llamamos a un albañil, por ejemplo, porque queremos hacer algunos arreglos dentro de nuestra casa, y viene, toca el timbre, golpea las manos a nuestra puerta y nosotros le vemos pero no lo atendemos, se cansará de golpear y se irá. Y nunca podríamos decir el albañil al final no me arregló la casa. El problema no fue el albañil, el problema fue que no le abriste la puerta para que entrara y trabajara. Así en lo espiritual. Mucha gente quiere el trabajo del Señor en sus vidas,
pero nunca le abren la puerta de su corazón. Nunca rinden, por así decirlo, la barca de su vida para que Jesús se suba y comience a transformarnos. Si usted quiere pasar de lo natural a lo sobrenatural, tendrá que tomar una decisión firme de rendirle su vida. Quiero ir terminando, luego usted va a escuchar la segunda parte de esta predicación, pero quiero decirle a usted, ¿le ha rendido totalmente su vida a Jesucristo? Tal vez usted es un creyente y dice, hace unos años pasé adelante, hice una oración, la repetí, recibí a Cristo en nuestra vida. Bueno, muy bien, es un buen comienzo, pero si hacemos esa entrega, si hacemos esa oración, pero luego en el caminar de la vida no seguimos en fe de tal manera que le damos lugar a Jesucristo para que tenga amplio lugar en nuestros corazones, nunca vamos a poder ver el poder sobrenatural del Señor. Uno como pastor ve a la gente tantos años que le predica a la gente en distintos lugares. Cuando se invita a la gente para que el Señor les toque, se llena el altar y la gente viene para recibir y el Señor misericordioso obra. Pero ¿cuántos de ellos luego no siguen a Jesús en el camino mostrando que se han rendido a Cristo? Lo quieres a Jesús como tu sanador, lo quieres a Jesús como tu salvador, pero a veces no lo quieres a Jesús como el dueño y Señor de tu vida. Yo quiero ir terminando diciéndote esto. ¿Es Jesús el dueño de tu vida, el Señor de tu vida? Una de las condiciones de que tengamos su salvación eterna es que debemos creer que Él es el Señor y debemos proclamarle. Yo quiero hacer una oración en este momento para guiarte a donde tú, aunque seas creyente de años, aunque escuchas siempre la palabra de Dios, sí o no, tú le entregues tu vida para hacerlo a Cristo el Señor de tu vida, de tu hogar y de tu familia. Repite conmigo este ruego. Padre Celestial, te entrego mi corazón, te entrego mi vida, perdona mis pecados, pero Señor, quiero proclamarte dueño y Señor de mi vida, porque he visto en tu palabra que si Pedro no te hubiera dado la barca para que tú la usaras y predicaras y pudieras ayudar a la gente, tampoco, si yo no te doy mi vida, no podrás trabajar en todo lo que quieres hacer. Señor, quiero ver tu poder sobrenatural en acción. Quiero pasar de lo natural a lo sobrenatural. Dios es Dios de regalo. Vas a ver el poder de Dios en tu vida si aprendes a escuchar continuamente la palabra de Dios y a rendir sin reserva toda tu vida al Señor Jesucristo. Nos volvemos a encontrar en un próximo encuentro. Dios te bendiga.